códigosdtc.com. Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en códigosdtc.com, tu librería de códigos OBD2. P200A, rendimiento del múltiple de admisión Banco 1. El sistema IMRC, control de corredor del colector de admisión, se utiliza para regular y controlar el aire de entrada una vez que éste ingresa al motor. Cuando los niveles de revoluciones son bajos, el paso de este aire se reduce a fin de disminuir las emisiones de escape. Por el contrario, cuando las revoluciones aumentan, este sistema, mediante un efecto creado por él, atomiza el combustible a fin de aumentar el rendimiento del motor. El control de corredor del colector de admisión se compone por aletas que están unidas a una barra que atraviesa los puertos de admisión de cada uno de los cilindros. El movimiento de las aletas es uniforme, debido a que se encuentran unidas a una varilla singular que la controla el mismo actuador. Es importante mencionar que cada banco tiene una barra, actuador y otros componentes que funcionan de manera independiente de los otros bancos. El PCM se basa en los datos de entrada de diversos sensores del motor a fin de calcular el grado requerido para los componentes del IMRC. Luego de que el PCM haya aplicado el voltaje necesario al circuito para los respectivos ajustes del control del corredor del colector de admisión, se monitorean los datos del sensor para comprobar que se hayan realizado satisfactoriamente los cambios. En caso de que el PCM detecte que el sistema IMRC no se pudo controlar efectivamente, se establecerá el código P200A. Síntomas del código de falla P200A. Iluminada la luz Check Engine. Pérdida de la eficiencia del combustible. Problemas al acelerar. Inestabilidad durante el ralentí. Almacenados códigos DTC que indican problemas con el sistema de escape. Causas del código P200A. Los cables o conectores del control de corredor del colector de admisión pueden tener daños que causan un corto o circuito abierto. Las líneas de vacío del IMRC podrían tener bloqueos. Puede que el actuador de suministro de vacío al Intake Manifold Runner Control esté defectuoso. El sensor IMRC podría estar en mal estado. Posibles soluciones del código P200A. Para comenzar el diagnóstico, consulta los Technical Service Bulletins aplicables a tu vehículo. También es recomendable comprobar que no estén almacenados códigos relacionados al sensor MAF o sensor MAP. Si ese es el caso, procede a diagnosticar primero dichos códigos. Verifica la debida conexión de las líneas y mangueras de vacío. De igual forma, comprueba que los conectores estén debidamente ajustados. Si uno de estos componentes presenta desgaste, debes reparar o reemplazar según se requiera. Con la llave en posición de encendido y el motor apagado, activa el sistema IMRC mediante la bomba de vacío. Una vez aplicada la debida presión de vacío al actuador, comprueba que las aletas se abran. Si sucede de esa manera, mediante un escáner, verifica el buen funcionamiento de los sensores del sistema. Si observas amplias diferencias, debes realizar pruebas individuales a los sensores. Con un debom, debes reemplazar el sensor que no cumpla con los requerimientos del fabricante. Utiliza el debom para realizar pruebas de voltaje al solenoide de control del corredor. Las lecturas que obtengas deben coincidir con los datos especificados en el manual de servicio. De lo contrario, reemplázalo. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos tu comentario. Para más información ingresa en códigosdtc.com.